Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a nuestro podcast acerca del origen del conflicto armado en Colombia y las luchas campesinas. Nuestro grupo está conformado por Andrés Felipe Castaño, Santiago Sánchez, Matías Orozco y Juan Pablo Pacheco. Hola oyentes, bienvenidos a nuestro podcast, donde hablaremos sobre uno de los temas más importantes de la historia de Colombia, el origen del conflicto armado y las luchas campesinas durante la década de 1960. Muchas veces escuchamos hablar del conflicto armado, pero pocas veces nos preguntamos cómo comenzó realmente y qué estaba pasando con las personas que vivían en el campo. En este episodio hablaremos sobre las causas que dieron origen a las primeras guerrillas, las condiciones de vida de los campesinos y cómo muchas comunidades intentaron defender sus tierras de manera pacífica antes de que la violencia se extendiera. Comencemos. Para entender el conflicto, primero debemos conocer el contexto. Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, ocurrió un periodo conocido como la violencia, en el que miles de personas murieron por enfrentamientos entre liberales y conservadores. Muchas familias campesinas tuvieron que abandonar sus hogares porque eran perseguidas por sus ideas políticas. Además de la violencia, existía un gran problema relacionado con la tierra. Un pequeño grupo de personas era dueño de enormes extensiones de terreno, mientras millones de campesinos no tenían tierras propias o cultivaban en condiciones muy difíciles. En muchas regiones, el Estado prácticamente no estaba presente. No había carreteras, no había hospitales, no había escuelas. Y tampoco existía suficiente protección para las comunidades rurales. Todo eso provocó un ambiente de abandono e inconformidad. Muchos campesinos comenzaron a organizarse para defender sus territorios y exigir mejores condiciones de vida. Debemos de saber pues también que durante los años 60 aparecieron las primeras guerrillas, las modernas en Colombia. Entre ellas se encontraban lo que es las FARC, el ELN y posteriormente el EPL. Estas organizaciones pues afirmaban que luchaban contra la desigualdad social y la concentración de la tierra. Muchos de sus integrantes eran campesinos que habían vivido la violencia política y sentían que el Estado no respondía a sus necesidades. También influyó el contexto internacional. En aquella época existía la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética pues competían para expandir sus modelos políticos y económicos. Después de la Revolución Cubana de 1959, varios movimientos guerrilleros en América Latina creyeron que era posible cambiar los gobiernos pues mediante la lucha armada. Sin embargo, con el paso de los años, el conflicto armado fue cambiando, las guerrillas crecieron, aparecieron los actores armados y la violencia terminó afectando principalmente a la población civil. Aunque normalmente se habla de la guerra, también existieron muchas formas de resistencia pacífica. Miles de campesinos crearon asociaciones para defender sus derechos, organizaron cooperativas, realizaron reuniones comunitarias, solicitaron títulos de propiedad, trabajaron de manera colectiva. Muchas comunidades intentaron resolver sus problemas mediante el diálogo y la organización. También promovieron proyectos agrícolas para mejorar la economía de las familias en las zonas rurales. En diferentes regiones surgieron juntas de acción comunal que buscaban construir caminos, escuelas y acueductos.
Esas iniciativas demuestran que muchas personas preferían construir paz antes que participar en la guerra. Sin embargo, en muchas ocasiones estas comunidades quedaron atrapadas entre diferentes grupos armados. El conflicto armado produjo enormes consecuencias. Millones de personas fueron desplazadas de sus hogares y miles de familias perdieron sus tierras. Muchas comunidades vivieron durante décadas con miedo. También hubo secuestros, asesinatos y desapariciones. La economía rural se vio afectada porque muchas personas abandonaron sus cultivos. El conflicto también dejó profundas heridas emocionales que todavía afectan a muchas víctimas. Ponte el sombrerito y alzate el pantalón y busca tu amorcito y métete al cumbión, el camisa de raya. Hoy sabemos que la violencia nunca fue la solución. Los problemas sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades necesitan respuestas mediante el diálogo. La educación y las instituciones también es importante reconocer el trabajo de las comunidades campesinas, que durante muchos años buscaron proteger sus territorios y conservar la esperanza. La verdad, después de investigar ese tema, pues entendí que el conflicto no comenzó de un momento para otro. Sí, fue el resultado de muchos años de desigualdad, violencia política y abandono del campo. También aprendimos que no todos respondieron con violencia. Muchas comunidades lucharon por la paz mediante la organización y el trabajo colectivo. Conocer esta historia nos ayuda a valorar la importancia del diálogo, la justicia social y el respeto por los derechos humanos. Bueno, queridos oyentes, hemos llegado a la conclusión de este podcast. Para terminar, podemos decir que comprender el origen del conflicto armado nos permite entender mejor la realidad de Colombia. Las luchas campesinas muestran que muchas personas defendieron sus derechos de forma organizada y pacífica, incluso en medio de situaciones muy difíciles. La historia nos enseña que la paz no se construye únicamente con acuerdos, sino también garantizando oportunidades, justicia y presencia del Estado en todo el territorio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Esperamos que esta información les haya permitido comprender mejor una parte tan importante de la historia de nuestro país. Hasta la próxima. Florita consentida colgada